Saludos, estimados hermanos. Espero que hoy se encuentren bien. Gracias a Dios. Bueno, hoy estaremos hablando sobre la ciencia, el espíritu, las enfermedades naturales, las enfermedades provocadas por terceros y las enfermedades mentales, aquellas que su propia mente son las que se las creen. Y mi intención es que usted conozca sobre esto, pero no que aprenda en sí a funcionar sobre este tema como un sacerdote o un practicante de una liturgia que solamente la pueden llevar a cabo aquellas personas que nacen con el don de poderlo hacer, porque esto no se aprende, sino que se nace con ese don. Entonces, después que nació con el don, valga la redundancia, entonces es que puede convertirse en un discípulo de aquel que realmente sabe cómo manejar esa gracia. Y para evitar fraudes y caer en manos de los estafadores, no todo el mundo tiene ese don. Eso es como conseguir una aguja en un pajar. Existen, pero son muy limitados en la existencia de la humanidad. Bien. Primero, las enfermedades a las que llamamos naturales de Dios, aunque todo lo que estamos viendo y estamos experimentando en esta existencia forma parte de Dios, están aquellas cosas que son naturales de Dios y están aquellas que el hombre conoce cómo provocarlas dentro de la creación de Dios, de su cuerpo, porque Dios es todo lo que estamos viendo y experimentando. Por eso que estamos hechos a su semejanza, porque formamos parte de Él, de su creación, de su cuerpo, de su infinidad, de eso que es por ahí para allá, que incluso desconocemos, y lo que no podemos ver, pero lo sentimos, lo que podemos escuchar y no lo vemos, lo que nos puede perturbar y no lo ve, incluso ni lo puede palpar. Es a lo que le llamamos espíritus. Bien, la enfermedad natural de Dios, eso, señores, no lo quita nadie, no lo alivia nadie en esta existencia materializada, porque es voluntad de Dios. Lo que le ocurra a una persona momentáneamente es voluntad de Dios cuando es de Dios el acto, el hecho, lo que está ocurriendo.
Porque hay quienes le ocurren situaciones y cosas que desconoce, que son provocadas por terceras personas, son impuestas, son hechas, que esa es lo que le llaman brujerías, magia negra, maleficios. Y está entonces aquellas que nuestra mente no las crea. ¿Por qué? Porque el primer motor impulsor espiritual para mantenernos saludables y sanos está aquí. Porque para eso Dios nos dio esto, la mente. Ese motor que lo genera todo. Estos gestos, esto que estoy haciendo, este movimiento de los labios, de la lengua, hablar, observarlo, observar todo, pensar, es aquí. Y aquí está también la cura de casi la mayoría de todas las enfermedades. A no ser aquellas que sean de Dios, naturales. ¿Cuáles son las enfermedades naturales de Dios? Bueno, pues entonces tendríamos que ir a la ciencia. Y yo no soy científico. Soy una persona que simplemente imparto y analizo mis conocimientos espirituales adquiridos durante toda mi vida y aquellas que he recibido por revelaciones de los espíritus superiores y de los ángeles, voceros de Dios. Por lo tanto, yo simplemente me voy a referir a las cuestiones espirituales. Pero si hago alguna referencia a la ciencia, es porque los científicos han descubierto todo eso, pero ellos no pueden decirle que son cuestiones espirituales, porque eso no está dentro de sus códigos éticos, filosóficos, porque si no, no le podrían llamar ciencia, tendrían que llamarle, por ejemplo, ciencias espirituales. Bajo las ciencias universitarias de el estudio de la materia y el espíritu, y por ahí para allá sabrá cuántas cosas tendríamos que agregarle. Y entonces se complicó la cosa. Por eso es por lo que es lógico que la ciencia se manifieste de su propia forma, su propia manera, sin incurrir al espíritu. Porque entonces ya se estarían mezclando situaciones que en ocasiones no tienen que ver con el espíritu y sí la ciencia, y en el caso del espíritu no tiene que ver con la ciencia, pero sí en la ciencia. Es un poquito ambiguo, pero es cuestión de que usted lo entienda. Es fácil. El no entenderlo sería simplemente algo que a usted no le interesaría. Entonces, por eso yo le sugiero que si usted no es una persona que está enferma, vea de todas formas este video, porque de la enfermedad es imposible escaparse. Es imposible escaparse de las enfermedades naturales,
Y es imposible escaparse de las enfermedades provocadas por terceros, si es que a usted le toca. Porque la ciencia no puede ver a usted que usted tenga una enfermedad. Vamos a suponer un cáncer, es una de las cosas peores que existen, y llega a donde están los científicos, los médicos, los doctores y todo lo que sea, buscando la ayuda médica, y lo destrozan. Lo picotean por aquí, le quitan un pedazo de oreja y acaban con usted. Están tratando de salvarlo. Pero si es natural su enfermedad, es lógico que tiene que estar en las manos de los doctores para poderlo salvar. Pero si la enfermedad suya es provocada y es espiritual, fíjese, y usted llega a tiempo a los asuntos espirituales para ser salvado, usted tenga la completa seguridad que posiblemente no tenga que llegar a la ciencia porque no le va a aparecer la enfermedad. Y si ya le apareció y le dañó algo material, pues cuando usted llegue a lo científico, si es que usted actuó espiritualmente primero, pues entonces los daños van a ser menos. Porque lo que van a tener que reparar los doctores, los médicos, es la parte material dañada. Y ya no van a encontrar más daño de esa enfermedad en el cuerpo. Por lo tanto, si es una enfermedad provocada por un tercero o un maleficio, usted puede salvarse y minimizar los daños si llega a tiempo. Fíjese, como ya incluso la ciencia ha descubierto de que si usted tiene una enfermedad natural de Dios y llega a tiempo, ya ellos están bastante avanzados en lograrla parar. Ahora, si su problema es espiritual, provocado por un tercero, aunque usted llegue a tiempo a donde está la ciencia, ellos le van a decir que lo van a parar, porque llegó a tiempo. Pero es que no se trata de una enfermedad natural, sino una provocada por un maleficio, y por lo tanto, lo que ellos logren en ese momento decir que pararon y que llegó a tiempo, esto le va a seguir dando curso. Y entonces, en cualquier momento le vuelve a aparecer una vez y le vuelve a aparecer 2 y 3 hasta que se lo lleva. Eso es si no le da curso rápido a las cuestiones espirituales. Y eso es en cualquier otra enfermedad. Desgraciadamente las personas que tienen la facultad de salvar a las personas, en ese caso espiritual, fíjense, no se lo pueden hacer ellos mismos, porque es un don con el que se nace y no se hace. ¿Y por qué le estoy queriendo decir yo a usted esto? Es porque fíjense, esto no tiene que ver nada para poder salvar a una persona de una enfermedad provocada espiritual. No tiene que ver 100% con cuestiones yoruba ni bantú. Y digo no tiene que ver 100% porque esta es una combinación de cosas. Quiere decir, por una parte, las religiones yorubas y bantú pueden en un momento determinado convertirse en una situación de protección contra terceros, que es muy importante. Pero a la hora de la salvación espiritual, se tiene que nacer con el don. Esa es la situación por lo que a una persona que tiene un problema y una situación de una enfermedad espiritual, van donde están los practicantes de la religión yoruba
y bantúes, que son o los paleros o los yarochas y yarochas, y le hacen, 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 y se pasan la vida haciéndole, la cargan con 10.000 millones de orichas, le dan 45.000 gangas, le hacen 100.000 ebos y no le paran la enfermedad. Porque de eso no se trata. De eso no se trata. Lo primero que tiene que hacer el que nació con ese don es eliminar lo que se llama la parte espiritual dañada por un tercero. Y entonces esta parte del bantú, del yoruba o el bantú, es la que le brinda la protección contra el tercero. Pero cuando ya usted tiene el mal en el cuerpo, si ya usted le dañó el espíritu, ni el bantú ni el yoruba lo va a arreglar. Hay un secreto específico que es lo que salva eso. Cuando se trata de un daño espiritual provocado por un tercero. Bien. ¿Usted ha oído hablar de los átomos? Los famosos átomos y protones y todas esas cosas. Y por eso yo le dije a usted que yo no soy científico. Pero usted estudie, aunque sea por arribita, qué es lo que es un átomo. Y cuando usted lea qué es lo que es un átomo, usted va a entender muchas cosas. Porque del átomo se depende en esta existencia material. Por eso es porque cuando crean armas nucleares, de esas que unen sus elementos nucleares y atómicos y toda esa cosa, que yo no soy experto en nada de eso, pero tengo más o menos una idea, un conocimiento de lo que he leído sobre eso. Señores, esto que lo sostiene usted es una unión de todas esas cuestiones que tienen que ver con los átomos. Y si usted lo analiza y lo profundiza un poquito más, usted va a ver de qué se trata esto. Esto es lo que une a esto, esto une a esto, aquello está compuesto por esto lo compone esto, y esto es esto, y esto es aquello. Y usted está viendo que esto es una composición de elementos que nos conforman a nosotros, nos hacen, y es todo lo material que usted está viendo, ¿verdad? Y entonces es lo que nosotros tenemos, esta configuración, esta figura, y la de una montaña, la de un árbol, la de un ejemplo, un palo, algo que construyeron, un edificio y todo lo que sea. Entonces usted dice, bueno, ¿y por qué esa arma? Cuando la tiran destruye todo por su onda expansiva y por toda esa cosa. Bueno, es que eso, precisamente, los inventores, los que inventaron esa cuestión, supieron cómo hacer que esas cosas generaran, uniéndose, negativo, positivo, con esto, con aquello, que sé yo, cuando una energía tan potente y tan fuerte, que cuando va caminando, tanto su onda expansiva como lo que se llama la destrucción de los núcleos, o de las cuestiones estas que son los átomos y todas esas cosas, es lo que va destruyendo y acabando con medio mundo por ir para allá. Eso es lo que sucede también dentro del cuerpo, cuando el espíritu está dañado. Si un tercero provocó que su espíritu se dañara con una enfermedad por un maleficio, es algo semejante a eso. Se comienza a provocar una energía adentro que empiezan a chocar esas cuestiones espirituales que están compuestas por miles y millones de espíritus dentro de nosotros, y unos son positivos y otros negativos, porque son los que nos hacen que de una forma, en una parte negativa y la otra positiva,
provoquen y hagan que el espíritu se convierta en algo que tenga vida. Entonces, si todas esas composiciones que tiene el espíritu se comienzan a dañar en alguna parte del cuerpo, cualquiera la que sea, ahí es donde empieza a descomponerse esa parte del cuerpo espiritualmente, y por lo tanto se refleja en la materia. Y es donde las personas pueden tener un tumor, un cáncer, un problema por acá, o situaciones gravísimas, que son las que se están viendo reflejadas en la materia, pero es porque el espíritu es el que está descomponiéndose, se está destruyendo, provocado por un maleficio de un tercero. Nótese que lo que les mandan a las personas de brujería son cosas espirituales, son poderes espirituales. Y un poder espiritual no puede con una materia, jamás. El poder espiritual puede con el espíritu, por lo tanto descompone el espíritu. Y como nosotros somos espíritus encarnados, pues al llegarnos la brujería, el maleficio, y entrar en el cuerpo espiritual y no el material, descompone la parte espiritual, que empieza a descomponer el espíritu ese según lo que hayan hecho o lo que hayan trabajado para destruirlo usted, y por lo tanto empieza a reflejarse en la materia. ¿Qué sucede con esto? Al llegar a los hospitales y ir donde están los médicos empiezan rápido a actuar, porque ellos ven eso como una cuestión natural, y empiezan entonces a tratar de salvarlo, y pica aquí, pica allá, pica acá, pica. Entonces, bueno, ya por lo menos quitamos todas las partes malas y todo eso, y de buena primera sigue y sigue. Entonces, hay situaciones en que son naturales, sí ocurre naturalmente, y es cierto, no tiene que ver nada con la cuestión del espíritu, ni es provocado, porque es una cuestión de genética o de cosas que tienen que ver ya con los genes y esas cosas. Pero cuando es provocado, ¿qué es lo que hacen, señores? Pues esta cuestión espiritual es que se lo vuelva a sacar, y lo vuelva a sacar. Y usted dice, bueno, ¿y cómo pueden hacer eso? Pues simplemente es porque un brujo, una persona maléfica, ha cogido a un espíritu que en un momento determinado tuvo esa misma situación, haya sido provocada o natural, los trabajan y se los envían a las personas para que ese espíritu penetre y ocupe también el espíritu suyo en la misma configuración, y entonces un reflejo del espíritu enviado con el espíritu suyo, y se comienza a reflejar en el espíritu de usted, y por lo tanto empieza a transferirlo. Y cuando lo comienza a transferir, se empieza la persona entonces a enfermar y empieza a tener problemas. Cuando le descubren esa situación, porque ya está enfermo, se siente mal, está pasando con situaciones ya que lo lleva a un hospital, entonces la persona automáticamente cuando le diagnostican de que tiene esa enfermedad, que está enferma, que le está pasando todo eso y que hay que ir rápido y que hay que actuar rápido, entonces ahí es donde se activa automáticamente el otro problema mental, y empieza a trabajar negativamente porque se asusta. Y al asustarse, esta energía que está aquí, que nos mantiene a nosotros así, mire, fuerte, duro, que no nos caigamos, que no nos entren cosas negativas, que estemos positivos todo el tiempo, mientras está así, usted está tirando energía poderosa, fuerza para su espíritu, y lo mantiene con una radiación que es la que usted lo mantiene por siglos y por años, por lo que sea, espiritualmente limpio o materialmente. Mientras esté en materia, lo mantiene fuerte, y lo mantiene fuerte, y lo mantiene fuerte. Por eso es que hay personas que tienen un poder espiritual tan grande y mental que casi nunca se enferman, porque nacieron con un don espiritual, una potencia aquí tremenda, que son capaces de generar tanta fuerza y tanta energía que mantienen a su cuerpo casi siempre limpio, tanto espiritual como material.
Pero cuando ocurre en la mayoría de los casos que le dan la noticia, pues ahí cae la segunda parte, que es la mente, que lo empieza también a destruir. Por eso que siempre es bueno, aparte de la ayuda espiritual que se puede buscar, para ver si encuentra la persona adecuada que pueda hacer ese tipo de trabajo. Entonces, señores, mantener la mente con una potencia tremenda para por lo menos irlo frenando e ir ayudándose usted mismo. Desde el año 1976, yo vi que yo tenía ese don. Y fui descubriendo cómo era que yo podía utilizar eso para poder salvar a las personas con problemas espirituales y quitarle las enfermedades. Lo comencé con una señora en el Cotorro, Lotería La Habana, Cuba, en el año 1976. Ya la persona estaba desahuciada de un cáncer. Su familia vive aquí en Hialeah, no la puedo nombrar, pero si me están viendo saben que todo esto que les estoy hablando es cierto. Y eso y muchos más casos que yo he atendido. ¿Por qué? Porque yo fui con el tiempo descubriendo cómo canalizar eso y cómo podía yo resolver esa situación espiritual y no solamente sustraer el espíritu negativo que está enlazado al espíritu materializado del cuerpo de la persona. Porque cuando el espíritu materializado, fíjese, el espíritu materializado es atrapado realmente por un espíritu que le ocupó su cuerpo, su espíritu no se puede quitar con cuestiones de yoruba ni con cuestiones de bantúe. Esos sirven para protección después. Por eso primero hay que actuar de una forma aquí para poner las protecciones, para que no sigan entrando los brujos y las cosas, y después que viene la parte de arreglar la parte espiritual que está fastidiada. Pero se tiene que hacer con rapidez, tanto uno primero y el otro en segunda instancia, para entonces cuando usted separa y limpia y arregla y botó la parte espiritual negativa que tiene la persona enganchada en su espíritu materializado, entonces ya tiene la protección ahí. Ahora, ¿cómo es que se hace? ¿Qué es lo que se tiene que llevar a cabo para poder a la persona librarla de ese mal y que entonces los médicos se acaben de encargar entonces de la parte que fue dañada, ellos traten de componerla? Pues, señores, es un secreto que yo no lo puedo decir, no lo puedo revelar. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede hacer eso. Entonces las personas que equivocadas o aquellas engañosas que me puedan escuchar decir cómo es que se hace ese tipo de función, van a empezar a hacer diciéndole a las personas que esto se hace así, que se hace asado y que si se quita y que se pone, y entonces va a venir lo que podemos llamarle una nueva ola de estafadores, como ya existen, diciendo de que ellos pueden salvar a las personas. Usted, primeramente, en cuestiones de enfermedades naturales de Dios, no lo salva nadie. Nadie, incluso ni se le puede estirar el tiempo. En la segunda instancia, a usted se le puede, si no ha sido dañado el cuerpo todavía, se le puede limpiar. Limpiar significa lo que a usted se le redujo de existencia y de vida debido a toda la suciedad que ha recogido y a todo lo que se le ha ido pegando en su espíritu. Limpia y entonces usted puede ir a la parte natural a la que usted está previsto que debe de fallecer. Es decir, a los 89 años, bueno, si se mantiene sucio espiritualmente, 71 es como dejar de fumar, según los médicos.
¿verdad? Cuando limpia, usted dura más, cuando mantiene su cuerpo y su espíritu limpio, y se hace de la misma forma que erradicar una enfermedad espiritual provocada. La persona tiene una enfermedad provocada por un maleficio espiritual y no ha dañado el cuerpo todavía, pues se salvó de que no tenga que estar siendo procesada por cuestiones médicas ni quirúrgicas. Entonces eliminó esta parte. Pero si ya la tiene y esto se capta que es espiritual, que es un maleficio, pues se limpia esa parte, se quita eso, se expulsa del cuerpo, y entonces la persona, cuando los médicos actúan, ahí quedó. Ahí ya no prosigue la cosa. Ahora, señores, son 3 facetas que hay que tomar en cuenta. Es natural, de Dios, no provocada por un maleficio, no se la quita a nadie. Eso es lo que Dios le asignó a usted. Es, segunda, provocada por una tercera persona, una segunda persona, por quien sea, un maleficio, una brujería, algo que le está destruyendo su destino, le está destruyendo su vida, su espíritu está ocupado por una enfermedad que los médicos están tratándola a usted y le están quitando partes y le están arreglando y le están quitando partes y le están arreglando, y es algo provocado espiritual y se puede espiritualmente limpiar para que no siga avanzando eso. Esa es una segunda instancia diferente. Y la tercera es, si usted deja caer la mente suya que se debilite y usted le coge miedo a eso, usted misma se va a acabar de matar. Lo primero que tiene que tener es la mente dura, fuerte. Tú no puedes conmigo, tú no puedes conmigo. Así. Y ahí, y yo me voy a salvar y buscar las formas de cómo hacerlo, la atención médica que tiene que tener, y si es un problema espiritual, pues entonces resolver el problema espiritual. Pero conste, se lo vuelvo a repetir, usted puede estar caminando el mundo y jamás encontrar y toparse con la persona que pueda resolver eso, cuando es espiritual, el problema espiritual. Ahora bien, recuerde esto, no todo el mundo se le puede ayudar espiritualmente, porque si es un problema natural, no hay arreglo. Si es un problema de maleficio espiritual, entonces sí se le puede ayudar. ¿Y cómo saberlo? Pues simplemente es haciéndose una investigación espiritual. ¿Cómo es la investigación espiritual? No es, ejemplo, en mi caso, no es yo sentarme a estarle adivinando a usted, ni estar con un caracol tirando y leyéndole órdenes, ni estar averiguando espiritualmente, adivinarle su destino, que si usted fue así, que a usted le pasó aquello, que si usted viene un marido nuevo o va a perder su marido, o si usted le va a ir bien o se va a ganar la lotería. Eso no funciona así. Las cuestiones espirituales se detectan de 2 formas. Una es cuando usted ve a la persona y la tiene delante de usted, inmediatamente usted la va a recibir y usted va automáticamente a conocer si el problema que tiene la persona es espiritual o es natural. Eso es automático. Y entonces, ya cuando tiene que ver las cuestiones de protecciones materiales, como las cuestiones bantú, o una enganga espiritual, una enganga en pungo, o ocha, o lo que sea, para entonces proteger a esa persona de futuras situaciones de maleficio, es otra cosa. Pero esta es cuando está parado delante de ella. Automáticamente, el que tiene ese don le canta el problema espiritual, si lo tiene.
Así que, señores, espero que esto les haya servido un poco de enseñanza, que tengan un poco más de conocimiento y que no crean todo lo que le están diciendo, porque esto solamente son muy poquitos los rodados de esa fuerza, de esa espiritualidad, y en la humanidad no abundan. Usted tenga la completa seguridad que es como llevarse la lotería, encontrarlo. Y usted dirá, ¿y por qué usted lo está diciendo, señor Montoya? Bien, porque yo voy a ayudar a las personas a medida que yo pueda. Yo, como es lógico, no puedo atender a todo el mundo, porque yo no soy Superman. Yo soy una persona que tengo que ir paso por paso, persona por persona, y tengo que tener mi tiempo. Tengo que estar tranquilo, yo tengo que tener mi mente tranquila, yo tengo que tener mi mente en paz, yo no puedo agitarme, yo no puedo estar teniendo una fila ahí, ni ninguna situación de esa. Es uno por uno, a medida de como yo pueda hacerlo. Y como es lógico, recuerde esto, yo le brindo la ayuda a cualquiera, pero no tampoco a cualquiera. Eso depende. ¿Depende de qué? Depende de mí, de cómo yo lo vea. Si no lo quiero atender, no lo voy a atender. Si lo quiero atender, lo voy a atender. Más sincero que yo, no se lo va a encontrar. Porque yo no me interesa lo que usted tenga, ni lo que usted posea, ni lo que usted me pueda dar a mí, ni lo que usted me pueda pagar. Si usted me va a pagar 7 millones de dólares, y se lo aseguro que es así, y lo he demostrado durante toda mi vida, y usted no me cae bien, usted no llega a donde estoy yo. De eso, usted tenga la completa seguridad. Así que espero que tengan un buen día, que Dios Alá los bendiga a todos ustedes y a mi familia.